Hola Capricornio, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí en el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Esta es una lectura totalmente intuitiva, así que comunícate, conéctate en este preciso momento con tu yo superior, con tus guías espirituales para que te manden palabras de poder. ¿Listo? Vamos a hablar acerca de economía, de solteritos y de parejas también. Vamos a comenzar esta lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti. Serás llamado a renacer, te dicen. Cualquier cosa, situación que estés pasando en este momento está por terminar. Lo que sí te recuerdan es que seas fiel a aquello que tú amas, aquello que tú quieres. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes escribir. Yo soy fiel a lo que amo, soy fiel a mis planes y mis proyectos, o escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos a comenzar esta lectura para la economía, para los solteritos y para las parejas. Vamos a comenzar con la economía. Recuerda que te quiero muchísimo, Capricornio, que te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Puedes pensar en esa situación relacionada con el estudio, con el trabajo o con tus inversiones que tal vez te está quebrando la cabeza en este preciso momento y necesitas una orientación. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram también. Bueno, te invitan tus guías espirituales a tomar otro camino, a ver más alternativas. Recuerda que no solamente un camino lleva a Roma, pueden llevar muchísimos. Bueno, si lo que estás realizando en este momento como proyecto de vida, como estudio, como trabajo, como emprendimiento, es realmente lo que tú quieres, lo que tú amas, bueno, está muy bien. Hay personas que tal vez no están muy de acuerdo en lo que tú estás haciendo, pero ya sabes que siempre y cuando tú no le hagas daño a otra persona o no te hagas daño a ti mismo, a ti misma, todo es valedero. Lo que sí es que te dicen las cartas, hay que cuadrar mejor las cuestiones legales para que esto que tú estás emprendiendo, que estás queriendo hacer, no tenga problemas a un futuro. Organízalo todo, papeles, permisos, impuestos, todo lo que tengas que organizar, organízalo por favor para que sea mejor para ti. Bueno, si no lo haces, sí podrías estar teniendo problemas y dificultades. ¿Listo? Mira, te están invitando tus angelitos, tus guías espirituales a ser más misericordioso contigo, a no darte tan duro. Mira, va a llegar a tu vida, si es que ya no ha llegado, una persona con la cual tú vas a poder hacer una alianza. Va a ser un compañero o de estudio o de trabajo, o un socio o una socia con la cual vas a poder construir algo bastante sólido, bastante duradero en el tiempo. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, puedes escribir yo sano y avanzo, o escribe hecho está en los comentarios del video. Ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas, a ver qué me les dicen las cartitas este día de hoy. Bueno, tienes problemas y dificultades que se están extendiendo en el tiempo, estás dependiendo demasiado de las demás personas o de otra persona para poder tomar tus decisiones. Recuerda que tú eres una persona que también tiene conocimiento, que también tiene una capacidad para tomar decisiones, para mirar el panorama. No como que dice, corta cordón umbilical con esta persona porque hay algo maravilloso que te espera a ti. Atrévete, no dudes tanto y mira otras opciones realmente que te pueden ayudar. En un futuro más bien cercano, si hay alguna persona que te va a pedir dinero prestado, no lo prestes porque no lo vas a volver a hacer. A ver, mejor dicho. Mira, tal vez pueda regresar una persona del pasado con la cual tú pudiste tener muchos sueños, muchas ilusiones de formar una familia, de hacer un equipo, una pareja. No, mira que no te conviene pensar en volver con esta persona porque te estaría desilusionando, decepcionando. Si hay una cuestión legal que tienes a portas, aún está a tiempo de que esto se convierta en un pacto entre personas y no se convierta en un proceso judicial. Mira, ¿listo? Te dicen los ángeles que la naturaleza te ayuda a sanar. Ve a Madre Tierra, ten paciencia contigo, no te des tan duro, no te critiques tan feo y sigue adelante con tu vida. Sana tu cuerpo, tu alma y tu espíritu.
repito, mira, las críticas a veces son inevitables. Bueno, no todo el mundo está contento con lo que hacemos, no todo el mundo está de acuerdo con lo que hacemos, pero te repito, siempre y cuando no te hagas daño a ti mismo o a otras personas, todo es valedero para ti en esta vida. Vive tu vida de manera sabia, de manera saludable, disfruta lo que tengas. Sé más reservado con tus cosas y avanza y sigue adelante. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo sano. ¿Listo? O escribe hecho está. Ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. O tal vez en esa situación que tú estás viviendo en este momento. Pero es realmente importante que conectes con tu persona especial. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, al parecer esta es una relación que ha pasado muchas batallas. Es una relación de hace bastante tiempo la que ustedes están llevando con tu persona especial. Tú ves a tu persona especial como un príncipe, como una princesa, y dices que a pesar de la desilusión que puedes estar atravesando en este preciso momento, bien piensas vencer todo obstáculo, toda adversidad que se les esté presentando a ustedes. En un futuro más bien cercano, mira, hay una infidelidad que se destapa. Va a haber una imprudencia bastante grande de parte de la persona que esté siendo infiel. Va a ser una situación bastante complicada entre ustedes dos, porque tal vez la persona a la cual está siendo engañada, recuerda que esa podría ser una lectura en espejo y no importa que si estás en contacto cero. Mira, la persona que va a estar engañada lo va a tomar de una manera bastante ¿cómo te digo? O sea, va a ser un drama en toda esta situación. Y pues claro que es lógico, pues cuando nos engañan, que nos sentimos mal, que queremos acabar hasta con el nido del perro, pero yo te invito a que te controles si tú eres la persona que está sospechando que está siendo engañado o engañada. Claro que mira, que yo veo aquí en las cartas que ya llevan ustedes algún tiempo de distanciamiento. Esto no es algo que sucedió de la noche a la mañana, es algo que ya se está cocinando desde hace algún tiempo. ¿Listo? Mira, hay personas de la familia de ustedes que quieren que ustedes estén juntos, que los apoyan, que quieren aconsejarlos, que quieren que ustedes estén bien. Hay amigos también alrededor de ustedes, pero hay especialmente un amigo que no es que sea tan amigo, es amigo entre comillas, bueno, porque es una persona que ha sabido la infidelidad de esta persona y en cierto sentido lo ha estado o la ha estado apoyando a esta persona para que te sea infiel. ¿Listo? Hay una persona mayor que tú que mira, que te apoya en absolutamente todo lo que tú quieras decidir, te va a apoyar. Tú sabes lo que está sucediendo, tú sabes lo que está pasando, tal vez te estás haciendo como el de la vista gorda, porque esto ya ha sucedido antes, ya no es la primera vez que esto sucede en esta relación. ¿Listo? Tus guías espirituales te aconsejan tomar un poco de distancia, porque al parecer esta relación se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para ti. ¿Es realmente lo que tú tienes? ¿Es realmente, o sea, esta relación es lo realmente que tú quieres para tu vida? Bueno, si estás tan, ¿cómo te digo?, tan dudoso, tan indeciso con esta situación, tus guías espirituales inclusive en sueños te van a hablar, te van a decir. Y no te creas que si tienes muchos o pocos años, no creas que ya el amor pasó para ti, que ya el amor acabó para ti. ¿Listo? Más bien, concéntrate en ti en este momento, en este instante, y trata de superar tú, o sea, crecer tú, sanar tú, ¿ya? Y deja que la persona con la cual esté contigo se haga cargo de su situación. Bueno, la verdad es que esto ya se venía cocinando, como te digo, ya desde hace algún tiempo.
y tal vez tú te diste cuenta o te hiciste el de la vista gorda, tu persona especial también como que dijo, no, pues él o ella ya me han perdonado antes, eso como que va a volver a suceder, pero no cuenta con que tú vas a actuar de una manera totalmente diferente en esta ocasión. Las cosas van a ser a otro precio con esta persona y la verdad es que esto sucede porque tú estás entendiendo muchas cosas, ¿listo? Estás entendiendo que estamos en este mundo para aprender, sí, para crecer, pero también para ser felices. El cielo te va a dar el poder de sanar, ya sea que tú tomes la decisión de seguir con esta persona o no seguir con esta persona, las cosas van a ser a otro precio, van a ser muy diferentes porque tú estás abriendo los ojos, estás mirando de otra manera diferente y te vas a hacer respetar. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, puedes escribir: yo sano, yo tomo las mejores decisiones para mí, avanzo y triunfo, o escribe hecho está en los comentarios del video. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz. Te mando un abrazo gigante, mi Capricornio. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.